Otro método de poder recuperar tu dispositivo por cuenta de Google o bloqueo de pantalla o de Gmail olvidado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este es un proceso muy fácil, muy sencillo. Aquí siempre nosotros recomendamos ver el video tutorial hasta el final para que puedas solucionar y puedas corregir lo que es este problema. Vamos a utilizar una herramienta. Esta herramienta van a poderla adquirir totalmente accesible para cualquier persona. Recomendación: desactivar el antivirus temporalmente antes de ejecutar el programa. Vamos a utilizar este programa. Como pueden ver, aquí está el programa, vamos a utilizarlo. Desactivar el antivirus temporalmente antes de ejecutarlo. También tenemos los drivers en la página para que puedan descargarlo. Luego nos vamos a ir lo que es a inicio. Bueno, y escribimos asterisco numeral, 0 asterisco numeral, pero aquí vamos a mostrarles descargar la. Bueno, nos vamos al navegador y escribimos Android TV tal cual aparece aquí en pantalla. Se equivoca en una letra y no le va a aparecer. Va a salir de primero, listo. Le damos clic y nos llevaría a lo que es a la página principal. Vamos a seleccionarla, listo, le damos clic aquí en entendido. Ahora vamos a ir bajando y vamos a buscar la opción de, vamos a seleccionar una manzanita que nos aparece aquí. Y le vamos a dar en ver más o le vamos a dar clic en pantalla. Aquí está. Seleccionamos y nos llevaría a este apartado. Le damos en la X. Listo. Ahora sí vamos a ir bajando y vamos a buscar el programa. También están los drivers para que puedan descargarlo. No tiene ningún acortador, es acceso directo para que puedan descargar este programa y también lo que son los drivers. Recomendación: desactivar el antivirus antes de ejecutar el programa para que les deje abrir el programa, porque si no desactivan el antivirus puede que se lo bloquee. Entonces esa es la recomendación que tienen que hacer. Ahora sí, vamos, ya que haya descargado e instalado el programa, vamos para el siguiente. Ya que hemos entrado en modo ADB, entonces vamos a irnos aquí a estas funciones. Le damos a la primera, le damos en OK. Este programa le das aquí, que si activamos la conexión de Wi-Fi, tenemos que tener Wi-Fi en el dispositivo. Luego le das en la segunda opción, hacer el mismo proceso. Le das en aceptar, va a cargar y aquí te va a salir Done. Luego vas a hacer la tercera opción. Hacemos la tercera, el mismo proceso. Este sí te va a funcionar, le decimos que sí, le damos en aceptar, va a cargar la línea en verde y va a pitar tu PC. Cuando ya pite tu PC, entonces te va a salir esto, te va a salir esta opción, le vas a dar clic aquí, luego le vas a dar en permitir. Vamos a apagar la pantalla ya que no me deja dar esa opción. Listo, le damos clic aquí. Ahora le damos aquí donde dice reset PRP por ADB y aquí el dispositivo automáticamente se va a reiniciar. Cuando ya se reinicie por completo el dispositivo te va a llevar directamente lo que es ese inicio y ya el dispositivo te quedaría totalmente listo. Pero si tú quieres corregir algunos errores, tocaría entonces irte lo que es, cuando ya inicie por completo, te tocaría irte lo que es ajuste acerca del teléfono. Luego te vas a restablecimiento y ahí te da la opción de reset. Ahí vamos a resetearlo. Cuando ya el dispositivo reinicie por completo, quedaría como un dispositivo totalmente nuevo y ahí lo que tocaría nada más es poderlo configurar y llegar a inicio. No te va a pedir lo que es la cuenta que tenía anteriormente ni el bloqueo de pantalla. Ya sabes, suscríbete, activa la campanita, dale like, compártelo y también deja un buen comentario. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima, queridos amigos.